Vamos a comenzar este día con la clase con los nahuablantes. Bueno, este día nosotros durante la semana estuvimos platicando sobre las cosas de qué pasan en el cielo, sobre el clima. Entonces de eso vamos a estar platicando hoy. Vamos a escuchar también un par de historias más adelante también, de Taksin Ejega, y de algunas otras cositas por ahí, ¿verdad? Entonces, pero igual, primero quiero que comencemos platicando sobre si ustedes tienen alguna pregunta de ya sea de algún fenómeno o de alguna cosa que pase en el cielo que no hayamos visto, ¿verdad? Algo que no hicimos con el grupo de la tarde, que a mí se me olvidó, porque nos pusimos a hablar más de historias que de otras cosas, fue hablar, Nancy, y Tapsin, si ustedes saben, digamos, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer con la luna. Digamos, porque hay en cierta luna no se puede tapiscar o cortar o sembrar. La luna tiene varias como influencias, ¿verdad? En todo esto. Entonces, si ustedes saben, yo he oído también que dicen que hay lunas donde duelen los huesos o donde se pueden quebrar. Entonces, si nos pueden hablar un poquito sobre eso, lo que sepan de la luna, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en los diferentes tipos de luna. ¿Qué nos pueden contar? ¿Será verdad eso de por ejemplo, en qué luna se siembra, por ejemplo, en qué luna se corta o se va a tapiscar? ¿Se puede cortar en cualquier luna? ¿Se puede sembrar en cualquier luna? En luna sazona. Se puede sembrar. Sí. En luna tierna, ¿no? Porque dicen que al hacer la pizca en ese tiempo se pica el maíz. Se siembra en el maíz también en luna tierna, crece mucho la milpa y cuando viene el viento la bota. ¿En luna cuál es donde crece? Bastante. Cuando está en luna tierna. Entonces la luna adecuada es en luna sazona. En luna sazona es la época en que, el tiempo en que se puede sembrar. ¿Qué es la llena, vea? Esa es la mejor época. Ya. Porque, la luna tiene varias fases, ¿verdad? Sí. Pero más que todo, eso es de los antiguos que contaban ese tipo de cuidado que se debe tener en los cultivos. Y muy también bien. en la luna tierna se hace la pizca de maíz. Sale, poco tiempo dura el maíz adentro y se empieza a picar. Muy bien. Y Taksin, una pregunta. Usted sabe bastante de los animales, ¿vea? Porque trabaja en eso. Digamos, la luna también influye, por ejemplo, en los partos de los animales. ¿Será que en alguna luna, no sé, si eso será verdad, como que en cierta luna, digamos, paren más o cosas así que tengan que ver con los animales y la luna? Sí. Fíjese que cuando la luna está sazonando, el feto está creciendo también. Sí. Entonces, y cuando es la luna llena es cuando los animales tienden a parir más luego. Está en el tiempo que ya está por parir para el animal, pero como que eso agiliza más el tiempo. Ya, en luna llena entonces hay más como... Sí. Gracias. Una pregunta, Sí. Alfonso, ¿y esto funciona también para las mujeres embarazadas? Pues según se cree que sí, pero también, que
más que todo, dicen que sienten dolor en esos tiempos, aunque no estén nadar, pero que sí sienten movimientos también. Sí. O sea, la mujer. Sí. Sí. Yo he oído eso, que dicen que en los hospitales se llenan, dicen, cuando está la luna llena, llegan más mujeres embarazadas, dice, a tener a los niños. Quizás sí, vea, con todas las personas pasa lo mismo, con todas las... Parece que la vez pasada les conté sobre un En maestro que yo tuve. todo Tuve un maestro ahí en la universidad. sí, o sea, que lo que les da es... Sí, Y este doctor nos decía Ajá. de que a él, por eso le decían el brujo, porque él siempre, cuando era luna llena, cambiaba turno. Siempre él controlaba la luna, y cuando era luna llena, cambiaba el turno en el hospital, y al día siguiente le decían las enfermeras que él era brujo, porque siempre se libraba de atender bastantes partos en la noche. Entonces, Sí, él nos decía de que él lo que hacía siempre era controlar la luna y hacía cambio con los compañeros. Pero los compañeros no sabían por qué cambiaban, pero él sí sabía de que para no estar atendiendo partos de noche en luna llena. sí, sí. o sea, que Pero él sabía todo. sí, sí, muy bien. Alguna fractura, fisura, digamos. Sí. También duele, vea. Dicen que en qué épocas, por ejemplo, yo he oído que las señoras dicen, hay tal luna y que le duelen las rodillas, dice, siempre sería en la llena. Duele en ese tiempo que la luna está, luna tierna. Ah, en la tierna. En Cuando la se tierna. mes. Sí, Sí, sale. tierna, sí. Muy bien. Y otra cosa, por ejemplo, el pelo. El pelo sabrán en qué luna es, porque dicen que si uno se la corta en una luna, dice, bueno, pues las mujeres ven más esto, vean. Que dicen que si se lo cortan en una luna no les crece, o si se los cortan en otro crece más rápido. ¿En qué luna cómo será verdad eso? ¿En qué luna hay que cortárselo? Pues Eh, fíjese que sí, el conocimiento en que nosotros han enseñado que sí, el sí, pelo crece en luna tierna, porque conforme la luna va sazonando, va creciendo el pelo también. En luna sazona, el pelo no crece muy rápido, sí. al contrario. Entonces, luna tierna. Luna tierna. La gente que quiere que le crezca el pelo, Porque que lo en luna corta tierna. tierna. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso no sé si tienen compañeros, compañeras, más preguntas de la luna o también de otros fenómenos, ¿verdad? Estuvimos hablando de tal vez de varias cosas, pero tal vez nos hizo falta algo o ustedes quieren preguntar tal vez algo aunque ya lo hayamos visto, algo que tenga que ver con estas cosas, ¿verdad? Con el cielo, cosas que pasan, algún nombre que no hayamos visto o que quiera repasar. La luna menguante dura, hay una compañera que dice que en luna menguante la depilación dura más tiempo, dice. En la menguante, que va para abajo, que no les crece el pelo cuando se Sí, sí, rasuran, ¿no? o sea que todavía está la zona y tierna, Sí, o sea, todavía no ha entrado en la fase de que está tierna, sí, cuando está en encuentro. por eso. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto a los, lo que son los, ¿cómo se llama? Cuando el sol, no, perdón, cuando la luna la Tierra se interpone entre el sol y la luna, ¿verdad? Ajá. En ese momento, ¿qué efecto hace en las personas? Mm, Como cuando se interpone, me dijo, Sí, cuando se interpone entre
entre el sol y la luna, es decir, que lo que llamamos lo que llamamos no es el eclipse, vea, ¿o sí? El eclipse lunar, el eclipse lunar, sí. Ah. Cuando hay eclipse lunar, hay algún efecto en las personas en cuanto a la salud o en cuanto a los cambios de clima, de actitudes o en la persona y afecta emocionalmente a las personas. Pues fíjese que sí, eso sí, bueno, esa es una creencia de la gente, porque mis abuelos decían que cuando está haciendo eclipse que no saliéramos afuera, porque en ese momento están habiendo, como le digamos, enfermedades, o sea, que puede adquirir cualquier enfermedad uno. Y arruina la vista también. Gracias, Taxi. Bueno, sí, eso era así bien importante, vea, que no se podía salir en los eclipses. Yo creo que no solo en el de la luna, también en el del sol, vea. Tenían que meterse la gente para que no se enfermaran, porque se estaba picando, vea, el sol y la luna. Sí. Bueno, ¿de qué otra cosa pudiéramos hablar? Bueno, no sé si diga, adelante. Perdón, que me interrumpo. Algo que me produce a mí cierta curiosidad es saber acerca de los temblores o los terremotos. Si dentro de la cultura náhuatl pueden predecirse o no estos fenómenos. Sí, ahí sería el ver temblor, que si se puede predecir por el sol o por la luna, o el cielo. Yo creo que no, porque cuando pasa un temblor, no, uno no se da cuenta ni a qué horas va a pasar, pero sí se oye un trueno muy, muy profundo, como que en la tierra. Eso sí pasa. Y al momento que pasa se oye ese trueno muy dentro, como que la tierra empieza a temblar, la tierra. Cuando pasa el terremoto que decimos, que bota casas, paderones, todo lo que haya en la tierra se abre y pasa. Pero por ejemplo, Nancy, yo he oído que el cielo se quiebra antes de los temblores, que se pone como rajado, dice la gente, cosas así no pasan, antes de, o que haya visto usted o que le hayan contado que a veces, Una señal. No, ese yo no lo he visto ni me lo han dicho mis abuelos. Yo solo sé que decían ellos, cuando un temblor va a pasar, se oye un trueno, como que muy profundo de la tierra, y empieza a temblar. No, yo no sé qué va a pasar. Por eso digo que nosotros creemos que cuando va a pasar un temblor, cuando sentimos que ya, pero a veces se oye el trueno todavía. Eso sí no se ha desaparecido. Pero de que vea señal en el cielo, yo nunca lo he visto. No puedo decir mentiras porque nunca lo he visto, ni mis abuelos nunca me lo han dicho. Y en los animales no hay cambios de actitudes de los animales, como en el caso del quiero ver, 1989 parece que fue, que se oscureció la tierra, ¿verdad? Y hubieron cambios en los animales porque como se oscureció la tierra, buscaron las gallinas y los gallos donde acostarse, ya estaban buscando los palos. Ese fenómeno es un eclipse, entonces. Sí, en mi caso yo lo vi, ¿verdad? Que cuando se oscureció la tierra comenzaron los animales a buscar ya donde acostarse.
Entonces, como quiera sí o no, los fenómenos naturales nos afectan a todos y con los animales, si uno los observa, hay veces que le dan una, ponen en alerta, ¿verdad? Porque la actitud de los animales cambia cuando viene algún fenómeno. Bueno, ese es el caso que yo vi cuando fue que se oscureció la tierra y ahí, ¿cómo se explica eso, Nancy? Bueno, nosotros también aquí vimos ese día pero que ya estaban anunciando más antes que iba a haber, que se iba a suceder. Pero de verdad cuando el sol se oscureció, como que era de noche, se veía. Y entonces, de verdad, las gallinas salían volando del monte, ya no hallaban y se subieron al palo a dormir. Y después pasó eso, eran como las 3 de la tarde, y volvieron a bajar otra vez porque vieron que el día volvió otra vez. Pero solo, bueno, de mi vida, yo solo una vez visto también, ¿sí? Y también yo tengo una enseñanza que mi madre decía, que cuando las gallinas están adentro, expurgándose, decía cuando es invierno, para ver tiempo, no llovía en los días. Y cuando están afuera, se ponían a expurgar y a expurgar afuera, decía mi mamá, entren la leña adentro, guarden todo porque va a llover, las gallinas están afuera, ya están dando señales, se están expulgando afuera. Esa es la enseñanza que yo creo en eso, porque hasta la vez veo que sí, las gallinas. Pues de esas señales así, cuéntenos si hay más cosas así que hagan los animales o que se vea antes de que pasen las cosas. Yo he oído también que hay un pájaro que hace como su nido muy bajito si va a ser un invierno fuerte y alto, creo que es la chiltota. Cosas así que se sepan que pasen antes de que pase otra cosa. Sí, también hay un halcón guaco que le dicen que ese predice también ¿cómo se llama? El tiempo, cuando hay llovedera, cuando va a dejar de llover. Sí. Yo tengo otra enseñanza que me han dejado mis padres y mis abuelos. Ellos decían, cuando caía una rama de un palo con hojas verdes, hacía temporal. También cuando la orilla del río caía un palo verde con hojas verdes, luego se podía, luego otro día amanecía lloviendo, un gran temporal. Y también cuando nosotros íbamos por allá donde trabajábamos la milpa, allá en el campo, cuando veníamos de regreso, las vacas ahí en el camino donde pasaban, habían bastantes vacas. Decía mi mamá, algunas vacas estaban echadas viendo para arriba, como que hueliendo algo, decía mi mamá. Apurémonos, hijas, porque la creciente ya viene, que miren que las vacas están hueliendo, que ya viene la creciente. Entonces nosotros, a veces con gran rollo de leña o sacadas de maíz, pero veníamos corriendo, mi mamá venía adelante y nosotros atrás. Y nos sentamos de este lado del río porque veníamos con cargas. Y de verdad que gracias a Dios que nunca nos asustó que nos quedáramos al otro lado, porque mi mamá estaba bien atenta con esa enseñanza. Y veníamos ligero, nos pasamos el río viendo para arriba que si no ya venía la repunte, pero crecía el río. Y cuando también en el verano, cuando las vacas están viendo para arriba, así echadas allá en el potrero, reventa un gran norte, pero bien fuerte. Esa enseñanza lo tengo todavía porque mis padres me lo han enseñado y es cierto. Esas son enseñanzas antiguas que ahora los que están creciendo ya no crean.
muchas Ya, ya. enseñanzas que me han quedado a mí, y a hoy la juventud, mejor risa les da, que no es cierto, pero yo sí creo porque sí es cierto. Nancy Que también, bueno, el taxing acaba de comentar del guaco. Cuando nosotros estuvimos trabajando lo del diccionario, llegó a cantar, yo no lo conocía. Y llegó el Sí, viento también, ¿verdad? sí, Pues no sé si les puede contar cierto. el taxing o la Nancy un poquito de ese animal, cómo se llama en náhuatl, cómo se llama en Castilla, y qué canta, ¿verdad? Porque sí se le entiende que canta en náhuatl, ¿verdad? Sí, pero hay mamá, mamá Sí, sabe cómo canta en náhuatl. Ah, el WhatsApp. Sí, ¿sí? What? ajá, Ah, WhatsApp. Eso es waxing. un guaco. Está el Guaco. pájaro WhatsApp. Sí, ¿no? WhatsApp. El nombre, En o sea, náhuatl, ajá, en náhuatl es waxing, ¿verdad? pero ya en Castilla es guaco. Ah, Es un halcón guaco. sí, es Sí, un pájaro bien grande, parece un pájaro que le dicen chacha. Igual sí. color de Chile. Pareciera que se Sí, ríe, también le dicen halcón reidor, por si ustedes no lo conocen. Sí, y esos animales también dan enseñanzas cuando va al norte y también cuando va a ser temporal. Si va a ser temporal, se sientan a campo también algún árbol que esté por la vega del río. Entonces, cuando para el tiempo, que pasa varios días, que no llueve, ellos cantan y dicen, guac, tuá, guac, tuá. Eso quiere decir guac, tuá, porque la lluvia se detiene. Sí. Y cuando ellos cantan, entonces es tiempo de esperar temporal, que llueve mucho. ¿Cómo cantan cuando va a haber temporal? Esos Porque pájaros solo oímos el guactua, que es como que se secó el agua, ¿verdad? sí, que va a parar el tiempo de unos días que no llueve. Y el Cuando va a otro llover, ajá. va a ser temporal, canta y se sienten los palos cuando están verdes los palos, ahí se sientan o sea en la vega del río. Ellos cantan, dicen, ah, decía mi mamá, Y por que eso está el parece que río se está ríen, cantando, está ¿verdad? llamando temporal y a veces de verdad que eso todavía existe. Sí, sí, ¿Sí? Y, sí, bueno. y entonces, por eso usted oyó el canto que cantó aquí cerca. Ahí y cuando dicen ¿qué quieren Porque decir ahí? Va va a a ser, haber agua, va a ser que va a haber temporal. temporal. Sí, Ah, eso, sí. eso Ese es, sí, pájaro sabe náhuatl, porque sí, dice guactua cuando, cuando se sí, va a secar sí, o hay que sequía. tiene Y ya cuando va a llover. que llover, ¿sí? Sí, náhuatl, de veras, porque dice what, porque se seca la lluvia. Y cuando va a ser temporal, dice ah, llama agua y hace temporal. y esto, ¿cómo se escribe Guatúa? Ay, náhuatl, Aquí está. Ahorita lo voy a escribir, no se preocupe. Guactu de seco, pero aquí está. Guactu. Que se seca el agua. Guac, o que se secó, vea. Y solo el agua. llover, hace temporal. Gracias, Tamaitiani. Pues no. Eso. Bien. Otros, bueno, hablando de otros animales también que dan señal, son los azacuanes, vea. Los azacuanes. Eso sí, todo el tiempo desde que yo crecí, me decían, mi papá me decía, Ayer pasaron. dice mi hijo que él vio que pasaron, pero quizás no son todos, han pasado todavía, No, no porque todos. son muchos. Él dice que él
Él fue ayer cuando, ayer dice que me dice, vaya, los mazapanes ya pasaron, pero Yo. parece que es muy a tiempo. Siempre Sí. pasan por ahí como en el mes de abril, empiezan a pasar. Pero aquí ya empezó a llover, fíjate, allá en San Pedro, fue muy aguaje hoy en la tarde. Ay, aquí ya está lloviendo. Nunca había llovido. También de eso quería hablar de las cabañuelas. Vea. Yo sigo a las cabañuelas, pero las modernas, digamos, de las que se vende los primeros 12 días del año. Y en las cabañuelas decía que el invierno iba a comenzar antes, porque llovió antes del día 4 o del día 5, parece. Entonces, sí, iba a empezar antes el invierno. Entonces, quizás por eso ya pasaron antes los azacuanes, ¿vea? Porque están... Ellos pasan cuando va a empezar el invierno y cuando se termina, ¿vea? Sí, cuando Sí. allá decían los abuelos que cuando Entra el invierno, ¿qué? entra en el invierno allá En El donde... Salvador, no. aquí en El Salvador, ellos se van a otro lugar Ujú. y quizás no les gusta que llueva, se van a buscar donde quizás Donde no tierras. llueva. Sí. Y dice él que ya veo que pasaron, yo no los he visto, yo sé que siempre los he visto pasar por ahí como el mes de abril, Sí. pero hoy se han adelantado. Sí. Lo que sí he observado yo de los azacuanes como que no pasan no se ven pasar en un solo día, como que son 2 No o van 3 por... días que se ve pasar. Ajá. Sí, porque cuando pasan varios días que se ven, que pasan y pasan hasta que se van todos, quizás a otro, no sé, van a buscar por ahí en otro lugar. O sea, Sí. que Dios les ha dado ese don. Y otra de las cosas que yo me di cuenta es de que son varias, que no es una sola clase de animal, Bueno, sino que son varios, ¿verdad? Varias clases las que van en ese momento. sí, Sí, son es bastantes. de varias especies. Son Sí. varias especies, sí, así es. Sí. Claro, varias especies. Yo creía que cuando como todo el tiempo nuestros padres nos decían, ya va a venir el invierno, ya están pasando los azacuanes o ya va a salir el invierno porque ya están pasando los azacuanes. Pero yo antes creía que el azacuán era una especie única. Es decir, No. que porque No, no. algunos decían que comían pescado, que entonces, pero que era una especie única, creía yo. Yo ignoraba eso, que eran varias especies las que pasan, se reúnen y emigran así en esas condiciones. Ajá, o sea, cuando están migrando es que van todos allí, porque ahí van zacuanes, van gavilanes, gaviotas, todo eso van en un solo... Sí, en un grupo. Una sola bandera. Sí. 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 Bueno, también compañeros, no sé si hay preguntas así en específico de algún otro fenómeno que no hayamos visto y que ustedes necesiten saber su nombre, porque también nos vamos a comenzar a pasar al tema de las historias, ¿verdad? Que hay bastante de qué hablar. Mire, una preguntita, cuando dicen el equinoccio, decía usted que ya se iba el invierno y venía el verano, ¿verdad? Sí, Pero ese es el cambio. en el solsticio, los solsticios, Fíjese que yo entiendo que uno es el cambio de una estación y el otro es el cambio de otra, pero déjenme averiguar bien porque vamos a ver qué es el solsticio. El solsticio, si no estoy mal, vamos a ver, Cambio no de sé si estación. se encuentra más lejos de la Tierra, no sé si es eso. Déjenme ver. lo que sucede de que en uno es que, por ejemplo, amanece a las 6 en punto y se oscurece a las 6 en punto. Ese es lo que va a ocurrir el 21 de marzo. Y a partir de ahí los días van a ser un poco más largos. Sí. Sí, Fíjate que es prácticamente ese cambio. Entonces, por ejemplo, dice en el solsticio marca el comienzo del verano
el comienzo del verano sería el solsticio, mientras que el equinoccio produce la llegada de la primavera o del verano. Déjenme ver bien esto. Entonces, creo que solo es el cambio de una estación a otra, vea. Son 4 estaciones en el año. Sí, vamos. Sí. Vamos a ver. El solsticio marca el comienzo del verano, dice. Y el equinoccio produce la llegada de la primavera. Pero en El Salvador, que tenemos invierno y verano. Sí. Sí, vamos a ver. Bueno, lo que sé es que, bueno, en diciembre es el 21 de diciembre es el cambio, vea. A ese se le conoce como el solsticio de invierno. Supongo que porque ahí ya deja de llover totalmente y comienza el verano. Entonces, la otra fecha no sé cuándo será, pero entonces debe ser el comienzo del invierno. Ajá. Entonces, en ese caso, solo sería de mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, el solsticio de inviernos quizás sería o se llamaría Yasnegiane Shupan Wanwitznetunalku. Y el solsticio sería Yasnegiane Shupan. No, Yasnegiane Tunalku Wanwitznechupan. Se los voy a escribir mejor. Sí. El que pasa el 21 de diciembre, ese es si no estoy mal, ese es el solsticio de invierno. Sí, el solsticio sería. O el equinoccio. Bueno, vamos a averiguar las fechas porque solo sé que el 21 de diciembre hay un cambio y la otra sí no sé qué fecha será. Iane, Tupan, Juan, Huitznatunal. Ese es el que ocurre el 21 de diciembre. El otro no sabemos qué fecha será, ya vamos a averiguar. Sería lo contrario. Yasnegiane Netunalku, Juan Huitzne. Sí. A ver. Sí. A ver. Bueno, ese serían como los cambios, como los cambios más marcados de estación, probablemente. Vamos a leer un poquito más. A mí me falta de eso, no sé mucho, fíjense. Es que hay 4, hay 2 solsticios y 2 equinoccios, dice. Pero vamos a leer más de eso. Pero son los cambios, ¿verdad? Solo prácticamente diríamos que a qué estación vamos y qué estación se va. Bueno, vamos a hablar ahora, Nancy Sixta, vamos a comenzar con usted. Me gustaría que les compartiera a los estudiantes nosotros estuvimos hablando un poquito de Taksin Hegat. Entonces, que nos platique sobre la historia de él y que nos cuente también cómo era, Taksin Hegat, por favor, o cómo es. Y también, Nancy, si Taksin Hegat es un brujo, es un espíritu, ¿qué es? Todo eso, Nancy, por favor. Taksin Hegat no es malo, él es un espíritu que Dios ha dejado y le ha dado una gran fuerza que nadie más lo tiene, porque Dios le ha dado ese don de tener esa gran fuerza. Bueno, contaba mi abuelito que Don Norte, él sabía, se iba a andar porque él esa tarea la ha dejado Dios. Dice que una vez un hombre tenía él tenía quizás esposa o compañera, tenía una mujer y la muchacha se fue, dice. Y se fue al otro lado del mar
Y él no podía pasar así solo, no podía pasar en el mar. Y un amigo le dijo, pero si quieres ir a ver dónde está la mujer, puedes hablar con Don Norte. Don Norte, él hace esos viajes, puede llevar las personas que quieran y que tengan valor. Porque él puede volar, él se mete, él pasa a donde quiera, él no solo en una parte y no tiene miedo, él a donde quiera puede ir se puede llevar si usted va a hablar con él. Entonces dice que el hombre, como él quería ir hasta allá donde estaba la mujer, fue a buscar a la casa de Tassinejega, de Don Norte, y solamente una anciana estaba que es la mamá. La mamá de Tassinejega, de Don Norte, se llama Mariposa. Y dice que llegó y le dice a la señora, le dio unas tardes y le dijo, no está su hijo. No, él no está. Y quiere hablar con él. Y entonces él le contó de qué iba, que había llegado allí donde Don Norte. Entonces le dijo a la señora, ya va a venir mi hijo, porque él viene a descansar y se vuelve a ir. Pero si quieres lo puedes esperar, lo que sí, yo te voy a encerrar debajo de un perol porque mi hijo cuando llega, él viene muy enojado y él come, también no puede comer porque él come cosas humanas. Entonces el hombre se metió debajo del perol, la señora lo escondió ahí. Y dice que no hacía mucho que había llegado cuando llegó Don Norte, que sintió la gran fuerza que llevaba y iba con gran norte que se sentía y entró adentro y le dice, mamá, y dice que le dijo, entró. ¿Quién ha venido? ¿Qué huele a carne humana? No ha venido nadie, hijo, dice que le dijo la señora, aquí no ha venido nadie, pero huele a carne humana, porque cuando bajó dice que dijo, que huele a carne humana. Nadie está aquí, hijo, no ha venido nadie. Bueno, donde la señora sí, ella ya sabía que cuando el hijo se le quitaba lo enojado, levantó el perol y se salió el hombre. Entonces le dijo, aquí está un muchacho que quiere hablar con usted, hijo. Entonces le dijo, ¿y qué quiere? Y él le contó que para qué había llegado allí. Él necesitaba que se le podía llevar al otro lado del mar porque él no podía ir solo. Entonces Don Norte le dijo, sí, yo puedo llevarte. Tienen valor porque te vas a ir sobre de mí. Y también, antes que nada, yo le digo que yo me voy, dice que le dice, yo donde quedan, por aquí me meto, por aquí me salgo, yo paso en barranco, yo paso sobre árboles, yo quiero árboles, si hay espinas, si o no, yo paso. Y también, otra cosa, yo como mucha carne. Y si se va conmigo, cuando yo voy a decir, vamos a llevar carne, porque es mi comida. Cuando yo voy a decir carne al pico, entonces usted me pone un pedazo de carne. Y el hombre acá ratito le pedía carne al pico, decía Don Norte. Y el hombre luego le daba el pedazo de carne. Y entonces ese es hombre, pero es espíritu. Pero quizás, digo yo, como no lo conocemos, ¿cómo es? Porque es espíritu. Puede ser quizás como un pájaro, ¿cómo será? Pero, ¿por qué le decía el hombre que quería carne al pico? No le decía que quería carne en la boca, sino que carne al pico, dice que decía. Y entonces,
pudo pasar al otro lado, donde él quería llegar. Y entonces, el hombre bien contento porque pudo pasar al otro lado. Y entonces también está el que decía mi abuelito, por eso Don Norte, como espíritu, pero él pega sin manos, no tiene manos, pero él golpea sin manos. Él puede silbar y no tiene boca. Ahí decía, la verdad decía mi abuelito que no tenía boca. Entonces quizás era como tipo de un pájaro, quizás, porque así decía mi abuelito. Él dice, carne al pico, ese, como es espíritu, decía, él no tiene boca, porque él, pero sí comía carne humana. Entonces, en náhuatl se dice, Nejega Tazuma Guantesugipia y mei. Yaha Magigisi Guantesugipia iten. Por eso ahí dice, Don Norte pega, golpea, no tiene manos. Puede silbar y no tiene boca. Esa es la historia de Sin Norte. Y de allí también decía mi mamá de unas señoras que celebraban cuando el norte estaba bien recio. Para ellos no era dificultad que el norte demasiado fuerte. Decía mi mamá, eran 25 señoras. Mi mamá decía, esas señoras, yo las conocí, pero ellas no tenían, con nadie era calzado, nadie había calzado en el tiempo de antes. Todos, hasta nosotros, todos éramos descalzos. Nosotros íbamos a donde íbamos, Sonsonate o a donde, porque mis piecitos se han dado gusto de caminar a pie desde que fui chiquita. Pero sin zapato nadie era calzado. No sé, quizás no había calzado o porque el costumbre de los antiguos eran así. Entonces decía mi mamá que las señoras, cuando ya en el mes de, ya los últimos días del mes de enero, ya acercando el mes de febrero, ya los rastrojos quedaban solos porque ya toda la cosecha ya está recogida, el maicillo, maíz, quedan los rastrojos. Entonces esas señoras, cuando ese rastrojo queda solo, ellas llegan, solo llevaban una vara, decía mi mamá, y sobre de esa vara se sentaban y empezaban allí a carrera y carrera en los rastrojos, y ellos le cantaban en el norte. Dice mi mamá que decían guin din din, huitz tepejegat. Entonces decían tepejegat, quizás pensaban que quizás en un cerro sabía el norte o por qué. Pero ellas decían, esa era la canción era como una fiesta que hacían ellos, porque decían, guin din din, anquilla tutimi, tutiyat, antutimi, tutiyat, y va de carrera y carrera sobre, montada en una barra, dice, se le servía como un caballo, y ellas todas encaitadas. Caites dice que se ponían para que fueran a jugar, ellos iban a bailar como el costumbre de antes, quizás ellas quizás se alegraban y hasta bailaban, era el baile de Don Norte, hacían esas señoras. Y entonces, pero conforme pasó el tiempo, estos eran los más antiguos, además antes. Ya hoy a nadie celebra el norte, pero antes sí, mi mamá nos contaba. Esta es la historia de Don Norte. Está. Gracias. Señor. Nancy. Bueno, compañeros, no sé si tienen preguntas ahorita de Don Norte, de la historia. Nancy, bueno, no sé si yo no oí, pero ¿cómo se llamaba la mamá de Don Norte? Mariposa. Y por eso decía, en náhuatl se llama Papalut. Sí. La Nancy Papalut era la mamá.
Muy bien. Sin papel. Sí, muy bien. Bueno, compañeros, ¿tendrán alguna pregunta? Fíjese de que acá donde yo vivo, Sí. decían de que el norte era el encargado de la fecundación. Entonces, por eso era un señor, Sí, de que ellos veían no como que las abejas polinizaban las flores, sí, sí, sino sí, que sí. ellos decían de que el viento iba recogiendo las semillas y las iba tirando a todos lados de la tierra. Entonces, que por eso a veces no se sabía que cómo es que una semilla llegaba a un lugar si no era de esa zona. Entonces a él lo veían como eso, como que el padre de toda la tierra, me decía una señora. Sí, Y acá de, sí. Y de verdad que pues el viento es el que se lleva el polen o las semillitas, ¿verdad? Por eso es que hay veces que aparecen plantas que ni son de ahí y, y de repente aparece alguna planta rara en medio de que no se explica a la gente cómo aparecen esos palos ahí, ¿verdad? Sí, Sí, pero sí, pero fíjese que ahí en el polen, bueno, según Sí, lo que sí, yo supe de eso, las que recolectan el polen y llevan el polen a otro tipo tierra o de lugar. flores son las abejas. Ajá, sí, Y las semillas, sí, y las semillas de la fruta son los pájaros los que se sí, encargan de llevar las semillas para que nacen tal vez otros palitos de cualquier otro tipo de, de arbolito. Pues. sí, Tentación es el pájaro. Por ejemplo, también ahí donde ellos comen, ahí mismo si es fruta, porque no les gusta la fruta, ahí donde ellos comen, ahí nacen de todo tipo, de por menos jocote, a veces níspero y cualquier otra cosa de fruta nacen en donde ellos comen. palitos de sí, capulín. sí, Bueno, también yo sé que en las milpas, como yo sé que aquí nosotros todo el tiempo hemos sembrado milpa. sí, A veces, cuando ya la milpa está floreando, ya está floreando Tiene polen. y tiene polen, entonces tal vez otras personas, como siempre era de costumbre de nosotros, sembrar maíz negrito, maíz más ligero que decimos capulín, porque ahí sale de todos colores los granitos, maíz amarillo y el blanco. Pero cuando la milpa está en florencia, hay esos animales que hasta trazan encima, se pasan encima de uno porque llevan el polen y se llevan las vispitas de las patitas llevan aquello que le sacan la flor de la milpa. Y si el dueño de la milpa no ha sembrado otra clase de maíz de otro color, vienen esas abejitas, le pasan a la otra milpa. Por eso cuando viene a resultar ya el maíz, que hay elotes, ahí salen de todos colores. Eso sí lo sé porque yo sembro milpa y sé cómo es que se pasan los colores de las milpas. A veces yo no sembraba maíz negrito, no sembraba maíz amarillo, solo ligero. El maíz ligero que tiene los granitos amarillos, tiene maíz, granitos coloraditos, por eso dicen capulín. Pero a veces allí salían en la milpa, habían hasta mazorcas enteras, sale como decir, como decimos la palabra tultitu o tiltitu, ahí salen varios negritos, algunos que casi toda la mazorca tiene un color negrito, un color amarillo, en fin, que eso sí lo sé, porque esos son las avispitas que las patitas llevan el polen y le pasan a otra, mire, eso sí lo sé porque sí. aquí
Vamos a sembrar milpas. Gracias, Nancy. Bueno, también el taxi nos había dicho que hoy nos iba a contar una historia de los huracaneros, ¿verdad? De cómo atraparlos. Pero antes de que nos cuente eso, con eso vamos a terminar. Pero también Nancy Sixta, yo me acuerdo que también, digamos, cuando los huracaneros iban a llegar, ¿verdad? Que era antes de las tormentas, que se ponía a tronar y todo. Bueno, se escuchaban que tronaba, ¿vea? Porque ellos ya iban a llegar. Entonces, Sí. que tocaban algo en la milpa para hacer algo. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía que hacer la gente en las milpas para que los huracaneros no llegaran a sus cultivos, a sus milpas? Sí, porque fíjese que cuando yo era pequeña, todavía ya grande, todavía hasta hoy que ya no oigo ese trueno solo por lado de Chiltepán, porque no le digo mentira, porque la familia, el tío de mi mamá, él decía que allá en Chiltepán ahí tenía el jefe que ahí se reunía con él. Entonces por lado de Chiltepán tronaba. Y ya la gente ya sabían que venían esos grandes huracanes porque venían bastantes, decía mi abuelita y mi mamá, como ellos practicaban con él porque era de la familia de ellos. Entonces, la gente empezaban a pitar caracoles, pero era una picazón por todos lados. Aquí vivimos en el campo, pero se oía en Santo Domingo, en el pueblo. Ya sabían que con eso podían detener los huracaneros. Ellos pitaban para que ellos se regresaran. Y a veces sí, cuando venía demasiado fuerte, porque hasta acá se buscaba antes de grandes huracanes que venían. Entonces empezaba la gente a pitar caracol y ellos obedecían a los huracaneros porque se iban de regreso o cambiaban de lugar, pero total que ya no venían por aquí. Ese era el tiempo de antes, que como había mucho en Chiltepán, vivía en un gran brujerío que había allá. Y porque mi tío así nació, que decía mi abuelita que la pero mamá de... esa historia es muy larga, ¿no? Yo creo que esa historia ya la escucharon ellos en el nivel 1, del familiar suyo que era arbolario. Sí. Con el caracol regresaban los huracaneros. Sí, los huracaneros. Sí, eso es bien interesante, vea, porque se tenía que pitar para que ellos no llegaran. ¿Sí? Bueno, compañeros, no sé si tienen más preguntas, porque si no le vamos a dar la palabra al TAC. Sí. Una pregunta para Nancy Sixta. Cuando se habla de huracaneros y de Don Norte, ¿tiene relación o es lo mismo o están separados? Porque bueno, en Castilla nosotros lo unimos, va el norte fuerte o el viento fuerte, lo unimos con los huracanes y es uno solo, pero en Nahuatl quisiera saber yo cómo lo ven ustedes. Bueno, los huracaneros, ellos son personas que se convierten en ellos sí son malos porque ellos son brujos. Y entonces Don Norte, que también Dios lo ha dejado, él solamente es él solo es el norte. Cuando nortea es el norte no determinado, que digamos que Don Norte todavía existe. Más los huracaneros, yo no sé, quizás Dios los quitó, se murieron porque ya eran muy de antes. Entonces Don Norte no, Don Norte al mismo lado, él Dios lo ha dejado y él existe. En cambio los huracaneros yo no sé, que ya no vienen a este lado, ya no tiene tiempo ya. Para mí hay muchas enseñanzas aquí por aquí en mi pueblo. Hay enseñanzas y yo misma me pienso que por qué es que los huracaneros se fueron.
que varias cosas como que se han suspendido. Están vivos, pero ya no, nadie crea en ellos. Así fue que se fueron los ratoneros. Sí. Fíjense que también para ayudarle un poquito, vea, al compañero, fíjense que los huracaneros, por ejemplo, en Izalco, vea, hay una historia en los libros de los mitos y leyendas de los pipiles de Izalco, donde ahí a los huracaneros se les llama de otra manera, ¿verdad? Que eran los tepehuas. Allá, así le llamaban allá a ellos. Entonces los tepehuas eran los ayudantes o ellos lo que hacían era todo el proceso de la lluvia, ¿verdad? Entonces la Neguyangúa con los tepehuas eran como los encargados de, digamos, la Cuyancúa cantaba y dice que se oscurecía, ¿verdad? Según el caso. Entonces, y los huracaneros antes de que o los tepehuas, como le decían allá, pues ellos iban, ¿vea? Y llegaban ahí con el norte y con el viento y todo para hacer llover. Entonces son como, no es como lo mismo que el Ejegat o que Taksin Ejegat, sino que eran como otros personajes, así como la Guyangúa. Ellos son otro caso, ¿vea? Otra historia. Pero que son reales, como dice Nancy Sixta, porque existían o existen, igual que la Cuyancúa, que también existe, ¿ve? Entonces, son casos de cosas así que son de verdad, que podían hacer sus cosas. Bueno, vamos ahora a escuchar al Taksin ya para ir terminando. Por cómo se podían atrapar los huracaneros, ¿ve? O los arbolarios. Así usted ya aprende y si quiere atrapar uno, pues lo atrapa. Escuchemos al Taksin. Cuando yo estaba, digamos, hipote, que andaba así, yo oí, oía unos señores se cantaban entre ellos mismos, yo me metí ahí. Bien. Sí. Dice que los abuelos de los señores esos ya ancianos, como de unos 80 y pico de años, en ese tiempo que yo estaba pequeño, contaban de que la forma de atrapar huracaneros, porque estaban las milpas tendidas completamente, para ellos era una pérdida grande, y entonces dice que pero supuestamente que ya podían algunas sus cosas, quizás algunas sus mañas, porque dice que lo que hacían era poner en las milpas de ellos, poner una cruz de ceniza de fuego, así de leña. Iban a poner esa ceniza en las tardes, porque eso de los huracanes solamente eran de tipo 3 de la tarde para abajo, no era temprano de la mañana. Sí. Y entonces es que de ahí, cuando ya quizás la cruz que hacían no obedecían lo que ellos hacían, dice que con una daga, porque la daga tiene una cruz. Entonces es que con esa daga lo que hacían era señalar 7 veces como que estaban, digamos, cortando algo así en el aire por donde venía el huracán. Y con eso lograban a detener. Entonces dice que después, ya entre más tiempo, empezaron a bajar, a poner un huacal con agua, un espejo, y ponían dos dagas en cruz a las orillas, amarradas así a la orilla del huacal con agua. Y cuando ellos reflejaba con el trueno, que el relámpago que ellos venían, inmediatamente el reflejo estaba en, digamos, el agua y el espejo. Y entonces que era un secreto donde caían los huracaneros y algunos quedaban incrustados en las dagas, pero no prácticamente como una persona, sino como un animal. Sí. Y en esa forma dice que, bueno, él decía, ya van a terminar, porque decía mi abuelo que en ese tiempo ya habían matado varios desde aquí en esta forma.
Y hasta este tiempo, no sé si porque la gente no le da fe o prácticamente mataron, quizás, no sé, pero ya no viene esto. Sí. Sí, quizás de verdad que como si los atrapaban, quizás de verdad, así como los animales se van acabando también, vean, que antes habían venados y hoy ya no, tal vez ellos también se fueron acabando, vean. Y Y eso por otra, eso, ellos mismos dicen, porque yo le pregunté de que los huracaneros eran los que tronaban, y me dice que posiblemente no, porque que cuando hacían en las cuevas que habían, en las cavernas grandes, sí, dice que allí a veces a él no le gustaba pasar el agua, decía el señor, porque de allí salen unos los ángeles del diablo, decía él. Los ángeles del diablo se salen de las cuevas, me dice, porque ya varias veces, como en 2 veces me asustaron, dije que a la hora que se venía tal vez un viento, un aguaje muy fuerte, ellos se iban a meter a las cuevas. Y ahí cuando ellos estaban metidos ahí en la cueva para no mojar, salían unos hombrecitos como que eran, bueno, quizás no conocen, aquí nosotros les decimos historiantes, los que salen en agosto, con un manto sí, rojo y una espada en la mano. Dice que sí, solo señalaban con la espada y pegaban extendían el manto, y iban volando. Cuando era volando y salía el gran un estruendo que se veía dentro del barranco. Y por eso él decía que aconsejaba y me decía, nunca vaya a pasar el agua dentro de un barranco porque es peligroso, me decía, peligroso los quema o les cae el rayo, pero que tiene su contenido, me decía. Ujú. Entonces quizás ahí vivían, vea, o viven los huracaneros o vivían y de ahí salían volando, vea. No, Y tal vez el sonido del viento o de la fuerza con la que salían volando, quizás eso era lo que tronaba, vea. Pero él decía que se unían así en el camino, tenían grupos supuestamente, porque cuando empezaba a hacer los relámpagos y que venía el viento ya fuerte, entonces que se salían ellos los barrancos, pero se unían con los demás que venían de otro lugar. Sí, sí. Así de sí. Ya, sí, qué bonito eso. Eso nunca lo había oído. Gracias. Un Sí, señor me lo contó ya, un ancianito ya. sí. Bien, compañeros, no sé si tienen preguntas. Pregunten de la historia. Ya aprendieron bien, quedó claro cómo, cómo los van a atrapar. Fíjese que acá decían de que había gente que se convertía en animales, tuncos, monos. Los monos generalmente eran los que robaban la fruta. Entonces, dicen que la gente en época de Semana Santa bendecían corvos, porque con eso es que podían matarlos. Entonces, y podían, y que había gente, decían, en esa época que morían, pero no se terminaban de convertir. O por ejemplo, se convertían en un animal y le echaban sal a la ropa para que ya no regresara y se quedara como un animal. Sí, sí. Y ahí terminaron. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, acá, bueno, yo soy de Ciudad Delgado, pero acá dicen de que había una señora que siempre salía como que era tunco. Y entonces todos los vecinos dicen que sabían y llegaba a destruir las cosechas o algo que tuviera la otra gente, que digamos se discutía con ella. Y entonces sabía que le iba a hacer daño, pues entonces yéndole a destruir, por ejemplo, si echaba tortillas, el comal, cosas así, a rompérselo. Entonces, y dicen que así la agarraron a ella, que con
le metieron varias veces el corvo, pero el corvo siempre se le bailaba, nunca le penetraba en la piel. Entonces hasta una vez que sí le pusieron agua bendita y con esa Ay, fue que le fueron y atrapar. la hirieron. Dice que pasó enferma después. Entonces, pero Pero murió. yo lo veo como leyenda, pero la gente así lo decía aquí. Y Sí, todavía porque mencionan el nombre de ella. es cierto, si antes se oían muchos casos, porque también decía mi abuelito, los que se podían convertir en animales eran los propios brujos. Y es cierto porque yo sé lo que él contaba antes, cuando se juntaban en un lugar que ahí iban a jugar. Ahí iban brujos y brujas, pero brujas de verdad que se podían convertir en animales, pero ahí iban hay un lugar, pero creo que hoy quizás ya no, porque ya no se Ya, oye muchos casos, pero sí, antes sí había muchas sí. cosas que esos gatos, pero Mm, no sé, sí. quizás se murieron o qué se Mm. hicieron, Nancy, ya Dios los para ir mandó terminando, saber a yo me acuerdo que hay una historia también así cortita donde, por ejemplo, decían que como que había alguien que se había convertido en Chompipe y que parece que lo agarraron o convertido en brujo, pero no sé si se lo comieron o qué. ¿No ha oído esa historia usted? Ese era, bueno, yo sé de dos. Una Ajá, señora agarró un pipa, ese es más cortito, y el otro sí. que era un huracanero que cayó, lo bajaron de arriba los otros brujos, cayó en el suelo, y Es el más dueño de la cortito casa el de la señora, porque ya nos pasamos. Sí, es más cortito. decía mi abuelito que había una señora que era viuda y tenía tres hijitos, ella sola. Entonces empezó a llegar a una tienda que allí ella se metía a ayudar a la pobrecita porque la señora se hizo muy buena con ella, le regalaba comida y entonces la ayudaba. Y entonces dice que le dijo, ya de que tienes lugar, ¿por qué no viene aquí a trabajar conmigo? Porque yo me atraso sola, porque ella tenía tienda, la otra señora, la patrona de ella. Aquí le voy a pagar y aquí le voy a dar comida y entonces venga a trabajar aquí conmigo. Y la señora dice que ella entró a trabajar donde la señora que tiene tienda. Y más arriba dice, por una quebrada, empezó una chompipa. Ella iba, en la tarde ella llevaba la comida y decía a la señora, lleve toda la comida que sobra, no va a dejar nada para mañana, lleve la comida a sus hijos, lleve todo lo que sobra. Entonces ella llevaba, dice, en una ollita, llevaba colmado de comida. Y más arriba veía otra señora, estaba otra casita, y veía una señora que era comadre de ella. Empezó una chompipa a salir por una quebrada y ella iba a par con ella, pillando y pillando. Bueno, ella solo la miraba, ya de tanto dice que le dijo, bueno, chompipa, me voy a preparar y te voy a llevar amarradita ya, pero creyendo que era de verdad, era normal, era bueno. Entonces un día se sacó, dice que se desató el delantal y con los cordeles del delantal le puso el delantal encima, la chompipa y lo abrazó y con el mismo delantal amarró las patas de la chompipa y la llevó. Ella bien conforme. Dice que le dijo, vaya, voy aquí, te voy a amarrar de la pata de mi cama, dice que dijo, para que te hagas bien, mansita, y aquí vas a estar conmigo, yo te voy a cuidar. Y la señora todos los días a las 4 de la mañana se levantaba porque tenía que dejarle comida a los niños y ella se iba a trabajar. Y
de repente, como de la pata de la cama de ella, donde ella dormía, la dejó amarrada. Cuando vio que estaba acurrucada una señora, dice, desnuda, no tenía nada de ropa, petito. Entonces dice, bueno, chompipa, yo vi ayer que una chompipa, y yo, ¿por qué está así? Y le volteé a ver la señora, le dice, buenos días de Dios, comadre, dice que ve, mi comadre. Y vio de veras que la señora era. ¿Por qué dice que te convertiste en mujer si eras una chompipa y ya bien admirada? Ah, dice que por mala te tengo ahí. Yo no sabía. Ay, te vas a estar y vas a jalarte. Comadre, por favor, suélteme. Yo me quiero ir. No quiero que me vea la gente así. No tengo nada de ropa. ¿Yo qué tengo? Yo no sé nada de eso. ¿Con esto te gusta? Ay, hasta que yo me vaya, voy a soltar. Ay, comadre, pero ya es de día, ya repuntó el sol, comadre, me va a ver mis hijitos que llego así desnuda. Yo no tengo nada que ver en él. La señora se preparó, se puso su delantal otra vez y la desató. La brinco, la señora dice así desnuda. Entonces ella le dio risa, dice, porque le dice comadre. Entonces ella se fue a trabajar y por esa vereda se fue allá atrás. Y ya que en pura carrera se metió en el monte, dice. Pero a los 3 días amaneció muerta. Por eso sé que esas personas así no dilatan Mucho. más, que ganan el valor y se mueren. Sí. Y por aquí nomás, esta es otra cosa con bien poquito. Un señor dice que como él estaba, por ahí tiene casa, pero no iba a estar en los estados, tienen casa en San Pedro y de vez se viene a dormir allí. Y empezó, dice que cuando él llegaba, eso le contaba a mi papá, que un perro grande, dice, negro, cada vez que llega ya tarde, ya de noche, como a las 8 de la noche, las 7, y el perro sale en carrera a encontrarlo, le hace como que lo conoce, y empieza ahí a rascar, dice, como que de allí es. Bueno, un día dice que él curó, dice, tres municiones, y dice que digo, hoy voy a ver si es Chucho bueno, porque solo me espera ahí cada vez que vengo, como que me conoce. Y él hizo lo mismo, dice, bien contento. Y el Chucho dice, sacó la pistola y le pegó los 3 balazos, le cayó el perro, un brinco pegó, y no era animal, sino que se convertía en animal. Le molestó la cabeza y la columna, y pues todos los familiares lo llevaron donde otro brujo que tienen esos escogidos por allí, y no pudo hacer nada. Se murió, a los 3 días se murió. Sí. Por eso atrapar igual a los huracaneros. Se murió. Sí. Bueno. Gracias, entonces, bueno, ya hoy sí nos pasamos un poquito, pero gracias por todo, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta ya para cerrar. Eso. Eso. Pues, Susulpadius. Padius. Agua. Chahuatel. Padius, estamos haciendo. Adiós, Nancy.